Muchas gracias, Lester, por estar con nosotros y bueno, abrazarte desde la distancia. Ya te di un abrazo personalmente y qué bien verte pues en libertad, con parte de tu familia ahorita en los Estados Unidos. ¿Cómo has estado, Lester, en estos días de libertad, pero con ese sabor a destierro? Muchas gracias, Lucía, por la oportunidad, permitirme el espacio de tu programa, siempre pensando que este momento iba a llegar y agradecerle al periodismo nicaragüense por su tenaz, su tenaz lucha y esfuerzo por no dejarnos por fuera de sus agendas, de su información. Estos primeros días, contrariado en emociones, ¿no? Sentimientos porque el día que nos van a montar en el avión. Yo lo que recuerdo era tener por enfrente mi libertad, pero ver hacia atrás y dejar mi vida, porque estaba dejando también mi nacimiento, mi desarrollo, mis amigos, mi universidad, esos vecinos que se mostraron como un hermano en este tiempo de angustia para mi madre, y también estaba mi mamá. Y por un momento te aseguro que reflexionaba en el hecho de sentir que al frente divisaba la pista. Y recuerdo que cuando entramos por el portón número 4 de la Fuerza Aérea, estaba divisando yo la pista y recuerdo haber hecho un gesto y un casi grito, ¿no? Pero alteré la voz, no grité, pero alteré la voz en el que eso es una pista, ahí está un avión. Entonces, y recuerdo haber dicho, nos van a desterrar. Entonces, y dicen en ese momento, cálmense, 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 no pierdan la compostura porque íbamos, perdón, con la cabeza hacia abajo y con las bridas hacia adelante. Eh, y, y ese momento, creo que para mí es el hecho mismo de sentir que estaban arrancándome parte de mí, porque Nicaragua la vivo, yo vivo a Nicaragua, la siento en mi sangre, la tengo en mi corazón, y no necesariamente con el sentido poético, pues, o filosófico, sino es el sentirme orgulloso de ese país, de su gente, del esfuerzo que día a día los nicaragüenses hacemos para sobrevivir. Así que estas primeras horas, que ya son días, se han convertido en espacios para sanar la vida de mi familia, quienes se han visto también involucrados de cierta medida y perjudicados en otra, ¿verdad? He tenido el momento y te lo comparto también de pedir disculpas por aquellos que se han acercado y que por asociarse a mí se veían perjudicados, por tener una amistad conmigo se veían perjudicados y muchos han tenido también que salir de Nicaragua a buscar otros horizontes, pero ha sido también un espacio para reubicarme porque te puedo decir que todavía me lanzaron del avión y no me dieron paracaídas, así que estoy viendo el suelo, pero aún no he caído en él. Es decir, el nivel de cosas que pasó y de la desconexión que tengo es abrumadora, ¿no? ¿Te alegraste, pues de alguna manera, sentiste alivio cuando ya te subiste a ese avión? ¿Dudaste en firmar el documento donde decían que pues iban pues a un país que es Estados Unidos? Todo lugar, después de la experiencia vivida, obviamente es mejor que estar preso, ¿verdad? Y solo pensaba en mi mamá. Y entonces yo decía, pero yo no puedo dejar a mi mamá. ¿Qué va a pasar con mi mamá? ¿Qué me le van a hacer a mi mamá? Pero en ese momento creo que también la inteligencia misma o el instinto me hace pensar qué me diría ella ahí. No la tenía. Y yo te confieso ser mamitis. Pues no la tenía para pedirle entonces cuál es el consejo, cuál es la mejor decisión. Decisión definitiva al final de cuentas. Y yo dije, bueno, mi madre si estuviera aquí conmigo me diría firmar. Así que al momento de subir el avión y ver el rostro de quienes no había podido ver en 20 meses y sabía que los tenía a 2 metros, 4 metros de distancia, sí trae gozo. Trae gozo ver que ya no tenías tus manos amarradas, que ya podías levantar la cabeza,
sin que nadie te llamara la atención, aunque siempre quedaba como la impresión de caminar con la cabeza abajo dentro del avión mismo. Pero dio mucho gozo. Después las personas que estaban en casa por cárcel, mostrarme también son su solidaridad. Pero me mostré más emocionado cuando vi que estaban llegando personas que me aseguraban que estaban presos desde hace meses y años en el sistema penitenciario nacional, por ejemplo. Cuando vi un caso en particular, que te lo menciono ahora, que es don Alcides Celedón, de Jinotega, yo me emocioné mucho porque había sido de hace 3 años una campaña sostenida por su liberación y la del resto. Entonces te emocionaba, ¿no? Estabas contrariado entre las emociones que significaba estar en un avión y lo otro que también significaba darle un abrazo a una persona que sabías que estaba involucrada en una causa justa. Así que sí, sentí gozo porque también al momento de toda la logística y la preparación que hizo, en este caso, la Embajada de Estados Unidos en Managua, el Departamento de Estado, la administración misma de Estados Unidos y todos los involucrados, que yo los desconozco en general, ese recibimiento, ese calor humano que nos hacía falta por más de 20 meses, traía gozo, por supuesto. Bueno, y don Alcides Celedón, que mencionás, yo entiendo que hasta no sabía ni leer ni escribir. Entiendo yo, o me estoy confundiendo, ¿verdad?, con otro, pero sí nosotros nos encontramos en esas historias que buscábamos dentro de los escarcelados, desterrados, pues a un señor que prácticamente pues pedía pues su libertad siempre, ya tenía ya varios años de estar preso y nos llamaba pues eso también como la atención. Mucha gente muy humilde y muchos jóvenes, Lester, iban también en ese avión. Cuando iba casi a despegar, que nos llamaban la atención muchas veces para que nos sentáramos porque tenían que hacer un conteo, yo andaba caminando de un lado a otro, saludando a todo el mundo, muy contento, por supuesto. Y recuerdo que habían jóvenes que yo ya no los reconocía. Yo después comparaba al que había visto en el avión y el que veía yo en la imagen para la campaña y éramos totalmente distintos por el simple hecho que ya no cargabas un uniforme de preso. Corrijo, Ese, es don Baltasar a quien nos sí, encontramos. sí, sí, Don sí, sí. Baltasar fue que nos... Sí, don Alcides, porque su historia Sí. no la teníamos tan así, pero Eh, él estuvo involucrado en el 2018 en todas las protestas, etcétera. Pero lo que me dio gozo es ver también jóvenes contentos. Habían unos que venían muy emocionados y me preguntaban cosas de Estados Unidos, como que si hacía frío, si hacía calor. Y eso también me generaba otra reacción y era preocupación. Porque, Lucía, soy cuidadoso en el hecho de decirte que me preocupa que posiblemente soy atrevido al decir que gran parte o la mayoría de los que ocupábamos ese avión no tenían familia inmediata en Estados Unidos. Y no es lo mismo, porque si para uno que tiene familia en Estados Unidos es difícil mantenerte en vilo por tu estatus migratorio, desubicado porque al final de cuentas no es tu patria. No me imagino para aquel que no tiene familia y que se iba a quedar donde un conocido, donde un amigo, o que se iba a quedar con otro que tenía otra familia. Entonces, al final de cuentas, eso era lo que más me preocupaba. Yo recuerdo haber estado, de cierta medida, apoyando en el tema del llenado de los formularios que nos extendieron. Y yo lo que él decía, y sabe alguna dirección, sabe algún número de teléfono, algún estado, y entonces me decían, no, yo no tengo nadie, mi familia está allá. O le preguntabas a alguien y me decía, no entiendo esta pregunta.
Y lo que siempre les mencioné y les aconsejé con quienes hablamos y quienes me permitieron también eso, era de que al llegar uno acá, el mayor esfuerzo era ubicarse, aún mismo en el estado, el estatus, perdón, migratorio, porque Estados Unidos es una gran selva donde sobrevive el más fuerte. Es decir, es un país de oportunidades, pero definitivamente todo está a cuesta. Entonces es una carga a cuesta, los estudios, los trabajos, los seguros médicos, los apoyos y las ayudas, pues, porque lejos de lo que cualquiera podría pensar, no es que te están recibiendo con completo, puedes decir, las necesidades básicas que cualquier persona requiere. Al final están haciendo una gestión eh, que lo están haciendo de carácter humano, Ujú. todos aquellos que estuvieron involucrados, pero también nos toca poner parte a nosotros, pues, en el hecho de ubicarnos, pero es más difícil cuando te encontrás solo. Lester, te quitaron la nacionalidad. Bueno, no sé si a esta edad ya tenías también propiedades, pero yo creo que en el caso de los 222 no hubo, les tocaron propiedades, pero sí el tema de la nacionalidad. El Lester alemán dejó de ser nicaragüense según el régimen de Daniel Ortega. Eh, bueno, soy hijo de dominio, Lucía, y soy mantenido todavía por mi padre. Así que en los interrogatorios muchas veces me preguntaron, con estas palabras, ¿verdad? Voy a abrirte las comillas y a nuestros amigos y amigas televidentes también. Dos cosas me decían. Así, ya abrí las comillas. Dos cosas. O sos muy maldito, o es que en realidad me dice, nos estás hablando con la verdad. Y les dije que nunca mentí, porque no encontraron ni propiedad, ni vehículos, ni armas a mi nombre, ni empresa, porque supuestamente yo tenía todo eso que te he mencionado. En el nivel de absurdo, pues. Por tanto, sí, no está de más preocuparse, ¿verdad?, por lo que puede implicar para la familia cualquier medida. Que espero yo que la familia Ortega y Murillo no tenga por qué tomar medidas en contra de mi familia, porque el responsable, si ellos me quieren ver así, soy yo, no mi familia. Yo fui el que me involucré, yo fui el que participé y sigo participando ¿Cómo en este tomaste que proceso. te quitaran tu nacionalidad? Definitivamente, Lucía, eso en mí no ejerce ningún poder. Eso para mí no tiene lugar alguno, porque tendrá entonces que eliminarme de por vida. Y estoy hablando de vida, para yo poder dejar de ser nicaragüense. Pero el pasaporte mismo, que es un documento de viaje, un documento que te abre obviamente las puertas a nivel mundial, no es garantía de que yo sea nicaragüense. Yo soy y seguiré siendo nicaragüense, porque por decreto no me lo pueden quitar. Además, de manera constitucional, yo no es que adquirí la ciudadanía, sino que a mí, a mí, por derecho me corresponde, porque mi ombligo está en Nicaragua. Mi corazón está en Nicaragua. Mi mente está en Nicaragua. Únicamente mi cuerpo pudiese estar afuera, como lo repetí en el momento que regresé en el 2019, después de estar más de 10 meses fuera. Y yo quiero también insistirte de que Daniel Ortega es un malinchista en todo el sentido de la palabra, porque mientras a nosotros nos desterró, él, según él, puede creer que me ha quitado la nacionalidad, tiene a prófugos de la justicia reconocidos como nicaragüenses y gozando de placeres y manjares que cualquier persona con mucho dinero tendría. Eso no es valorar al pueblo nicaragüense. Eso no es respetar al pueblo nicaragüense. Eso es traicionar a Nicaragua. Cuando desterras a nicaragüenses de manera injusta y le das hospedaje, le brindas apoyo a tantos que han hecho daño en otros países y que huyen de la justicia. Por tanto, en mí, te repito, no va a ejercer ningún poder y es más, en este espacio aprovecho para agradecer
que tu casa te la intentaron cerrar. Te la intentaron cerrar, hablo en sentido metafórico, ¿no? Casa como Nicaragua. Y el mundo te abre las puertas. Por eso es que te insisto, hay un carácter malinchista ahí en todo el sentido de la palabra. Porque al final el mundo te está ofreciendo nacionalidades, el mundo te está ofreciendo ciudadanías, etcétera, te está reconociendo y esto se reduce en algo. Están honrando el esfuerzo de cada nicaragüense involucrado en este proceso. ¿Vas a escoger una de las nacionalidades o te quedas siempre bajo el parol? Hasta el momento es totalmente incierto. Mi estatus migratorio aún en Estados Unidos está incierto. Eh, Estamos esperando a ver qué respuesta hay, qué discusión hay en cuanto a en qué se encausa un parol humanitario, si será asilo, si será refugio, si será residir en Estados Unidos. Por tanto, eso para mí es incierto, pues hablar de recibir o no una nacionalidad que definitivamente yo, insisto nuevamente, agradezco a cada país. En especial, por ejemplo, a los latinoamericanos, que es lo que uno tanto ha esperado, que Latinoamérica no voltee su mirada a la crisis de Nicaragua porque no es una crisis de ideología. No es que es la derecha defendiéndose de la izquierda o la derecha intentando quitar a la izquierda. Ese discurso es trasnochado y no tiene lugar. Aquí es una lucha por garantizar los derechos humanos y la democracia. Y todo país que crea en los derechos humanos, en la libertad y en la democracia, pues debería estar cercano al pueblo de Nicaragua y no a un estado de represión, coerción y totalitarismo como es el de Ortega. Cristo vence. Fueron tus últimas palabras cuando te llevaban en la patrulla, según pues se conoció después de tu detención, pues el relato de tu mamá. Cristo vence. ¿Cómo Cristo está venciendo en estos momentos y cómo te sostuvo en esa prisión? Antes de que me montaran en el asiento de atrás de una camioneta civil rodeada por patrullas, eh, recuerdo que ya me estaban golpeando, estaban destrozando el portón, aun cuando ya me habían sacado a mí de la casa. Bueno, yo abrí y yo les dije que estoy, yo no me estoy corriendo, porque era desproporcionado todo el operativo que habían hecho para capturar a una persona de 23 años que no puso resistencia y que tampoco se iba a correr. Y recuerdo que sentir el sufrimiento de mi madre, lo que iba a significar que me arrancaran de ella, yo tenía al menos que reconfortar su alma y su espíritu. Y recuerdo que noches anteriores yo oraba con ella, rezábamos juntos, y yo le decía, mami, la confianza puesta siempre en el autor y consumador de nuestra fe, que es Cristo. Y eso se me viene en ese momento que lo viví. Es decir, Lucía, no lo dije por una emoción, lo viví consciente de que Cristo vence siempre. Esas fueron mis últimas palabras cuando me empujaron hacia adentro. ¿Por qué? Porque estamos viendo una crisis en toda una sociedad convulsa, llena de necesidades, pero una crisis que ahora se está encarrilando también a prohibir la manifestación misma de la fe. Y es que cuando el perseguidor se acerca a la iglesia, es ahí cuando más claro estamos entonces de que ha llegado su tiempo. Ha llegado su tiempo. El hecho de que Cristo vence en la cruz, nos tuvimos como Nicaragua que cargar esta cruz. Viéndolo en términos espirituales, ¿verdad? Que con todo respeto a las personas voy a ahondar en ello. Cargar la cruz consciente de que no iba a ser duradero, no iba a ser perpetuo, sino que por 3 días él iba a experimentar lo que era la muerte y resucitar con gloria. Así es que Cristo nos muestra que para Nicaragua también la cruz que nosotros llevamos hoy es una cruz momentánea, que no hay que por qué tirarla, hay que llegar a ella hasta el Calvario, esperar el tiempo para esa resurrección.
que yo esté en libertad, que más de 220 presos políticos en su momento, ahora excarcelados, de distintas ideologías, posiciones, intereses, edades, estatus sociales, etcétera, hayamos sido liberados, no significa que ha sido todo consumado, sino que hace falta la liberación de Nicaragua. Y es ahí donde Cristo vence siempre. El reflejo de Cristo es ese pueblo que se esfuerza día a día para construir un país mejor. Y lo haces desde tener un trabajo y resistirte a que tu trabajo sea porque te están pagando o porque vas a tener que perjudicar a otro. Aquellas personas que han tenido que renunciar para no verse involucradas en crímenes, etcétera. Entonces, esa es la manera también de que te da un sufrimiento por un momento, pero a lo largo del tiempo vas a entender que era mejor no colaborar con un aparataje autoritario, totalitario y dictatorial como el de Ortega, porque al final eso no iba a prosperar, no iba a prosperar. Entonces, es ahí donde yo interpretaba pues el tema de que Cristo vence siempre. Y estoy consciente de que el 9 de febrero la verdad nos hizo libres. ¿Te capturaron? ¿Te golpearon? ¿Qué te iban diciendo en la patrulla? Cuando llegué a la casa, ese 5 de julio, intentaban destruir el portón, etcétera, me entregué y ya en la patrulla me iban golpeando en la parte de acá, la cabeza, la nuca, y el otro oficial que iba acá me iba golpeando el pecho. Entonces me hizo ahí un morado que luego se fue siendo más pequeño, se redujo hasta quedar como una pequeña mancha. Y dentro de la patrulla era de esperarse que iban a haber ofensas, creería yo, y sobre todo incitaciones a que repitiera lo que el 16 de mayo yo dije en el diálogo nacional. Y yo recuerdo haberle contestado al comisionado que estuvo a cargo del operativo, porque si bien es cierto, desde que salgo de la casa hasta que llego al portón, a mí me golpearon, pasando ese portón, a mí no me tocaron un solo pelo. Es decir, no me volvieron a golpear, no me golpearon. Entonces, antes de que cruzáramos el portón de Dirección de Auxilio Judicial, el subcomisionado viene y dice, a ver, levantámele la cara. Entonces, me guiñan el copete, que siempre lo he cuidado. Me guiñan el copete y me dice, a ver, repetime lo que le dijiste a mi jefe. Repetime, a ver si tenés puntos suspensivos para decírmelo a mí. Entonces yo le dije que no había por qué y no tenía caso repetirlo. Porque el señor Ortega no estaba ahí para hacerlo. Así que no tenía caso yo repetírselo. Entonces, ¿y qué te crees todavía? Valiente, ¿no? Entonces, lo que encuentro en eso es un resentimiento, eh, rencor sobre mí, que no tiene lugar. Porque al final de cuentas yo no ofendí a nadie. Al mismo señor Daniel Ortega yo no lo ofendí, sino que le hablé como un ciudadano que tiene derecho a cuestionar el poder. Porque para eso asumen posiciones de elecciones a cargos de elección popular, para ser cuestionados en su momento y para ser alabados en su momento, etcétera. Entonces, yo lo que encontré en ese traslado era odio, resentimiento, que es que se ventiló pues en el hecho de la agresión, que era también un sistema un método, creería yo, para intimidarme y hacerme caer pues en ansiedad antes de llegar a la prueba, que en este caso era entrar a una celda donde sabías perfectamente que tenías una puerta enfrente tuya, pero vos no podías abrirla. Lester, hubo momentos también en esos 3 primeros meses preso, que sin recibir visitas para nada, pues los procesos de interrogatorio, ¿cómo fueron esos 3 primeros meses, esos 90 días, donde no podías ni ver pues a tus familiares, a tu madre, a nadie? ¿Cómo los podés describir? Además de que hay un relato que cuando te llevan a tu juicio, vos ni podías ni caminar de tan delgado que estaba, no te podías sostener.
¿Qué pasó ahí? Esos, esos días creo que fue la mayor prueba de fuego de, este, de esta estrategia, deliberada, por supuesto, a manos del régimen. Asfixiantes, desesperantes, cada minuto y cada hora, más al no saber qué hora era. Yo te digo, no, horas, minutos, segundos, pero los oficiales no tenían derecho ni a darnos la hora. Y había muchos que tenían la voluntad y de tratarte bien, pero dentro de las arbitrariedades, su mayoría de los oficiales cumplieron su función. Pero si ese oficial te daba la hora, te saludaba con más amabilidad, o mismo te saludaba, ese oficial no lo volvías a ver, lo sancionaban o lo movían de área. Y recuerdo que hubo varios eh, que te saludaban, que eran joviales en su momento, y que si te veían como mal, tiene algo, le pasa algo. Y esas personas luego en susurro te decían, disculpen si ven otra reacción en mí, pero es que ya no les puedo saludar porque me van a mover, me van a sancionar. Por eso es que estoy asegurando que los movían o los sancionaban, porque algunos lo dijeron. Entonces también veías un hartazgo dentro del aparataje, personas que estaban custodiándonos, que tenían por orden no permitirnos hablar. Entonces ya te imaginarás, estamos hablando de los 90 días más silenciosos que he tenido en mi vida, más aislados que he tenido en mi vida y por supuesto los más difíciles, porque era incierto saber cómo había quedado mi mamá, cómo estaba mi mamá después de la captura. Eso me mortificaba mucho. Reconocía lo fuerte que es mi madre, pero no dejaba yo de sentirme mal, porque yo decía, yo debería estarla cuidando, no debería de estarle generando esta zozobra de no saber cómo estoy. Eh, y definitivamente, cuando mi mamá me vio por primera vez, por 30 minutos, vio la peor versión de mí. Creo que en mi vida, en estos ya 25 años. Corrijo algo. Cuando hiciste el relato, que lo agradezco como medio de comunicación, a nivel personal también como una periodista en nuestro país, y que también has vivido esta experiencia injusta, eh, fue para la audiencia inicial, donde iban a programar el juicio, que quedó en vilo. Es decir, te dijeron que ibas a tener juicio, pero no te daban fecha. Y ese momento es donde yo conozco a mi abogado y no me permiten hablar con él. Y es cuando yo entro, Lucía, prácticamente desencajada mi pierna, es la sensación que tenía en ese momento, que estaba desencajada mi pierna, yo entré cojeando, entré con el área de la espalda encorvado por el problema que yo sentía en la misma cadera del lado derecho, y me tuvieron que sostener los dos custodios que me llevaban. Cuando iba a firmar, me levantaban de la silla y me llevaron al estrado, de donde estaba el juez en ese momento, para que yo firmara. A ese punto yo llegué. Yo llegué en los primeros, es decir, yo te voy a hacer un balance. Los últimos meses no tienen nada que ver con los primeros. Nada que ver. Todo fue distinto. Como que lo que había pasado en un primer momento lo olvidáramos en los últimos meses. ¿Por qué? Porque en los últimos meses permitían más cosas del hogar. Tus bebidas, algunas galletas, chips o semillas. Pero eso no hubo en los primeros meses. Yo recuerdo insistir mucho en una bolsita de avena porque no había fresco.
era solo agua. Y yo decía, pero es que tengo hambre. Y le decía, oficial, ¿no me puede regalar un poquito más? No, solo eso. ¿Cuánto era la Entonces, porción de comida que le dieron en esos primeros meses que bueno, te vimos? Bueno, tu mamá te miró en ese estado casi calavérico. eh, llegué a contar 10 granos de frijoles en el gallo pinto, para que te des una idea. Es decir, que había tiempo hasta para contar los granos de frijoles y los granos de arroz. Y la panita Eh, era así. y el plato promedio. Pero lo que vos veías era, ok, el complemento, el gallo pinto mañana, el gallo pinto en la cena, en el desayuno y cena. Al mediodía te variaba, ¿no? El arroz y el frijol aparte. Pero entonces todo era reducido, pues yo sentía que daba 2 cucharadas y ya terminaba. Te estoy hablando después, eso de cucharadas, después de 40 días. Porque por 40 días Miguel Mendoza y tu servidor no tuvimos cuchara, comíamos con la mano. Y llegó la jefa de operaciones, que es donde estábamos, de Dirección de Auxilio Judicial, y ella preguntó que iba a hacer un cambio de cucharas, plásticas, por supuesto. Y le decimos nosotros, no, no, en ese momento, capitana, no, capitana, le digo, no, no tenemos cuchara. Ella se asombró, pero ella era la que pasaba las cosas, ¿no? Entonces, a tal punto llegamos que no teníamos cuchara. Entonces, esos primeros meses hacen que yo pierda muchísimo peso, que llegué pues a verme tan mal, tan mal. Y visualmente yo no te puedo decir cómo me vi hasta no ser, hasta el mes de octubre, cuando me pasan por primera vez un espejo pequeño, como de tocador o que caminan las damas en su bolso, eh, como con un espacio para polvo, ¿no? Y entonces me pasan para que me rasurara. Y ahí es donde me impresioné, porque por eso es que te aseguro, te estoy hablando en octubre, que donde iban a dar la segunda visita, porque la primera fue así prácticamente una prueba de vida. Entonces, te aseguro que creo, te aseguro, perdón, que mi madre vio la peor versión de mí. El tema, hay relatos de presos políticos que el Lester Alemán cantaba, su voz se escuchaba por todos los pasillos. ¿Cómo hacías para cantar cuando había también una prohibición? Les impusieron el silencio. De entrada, lo que me dijeron es que aquí ahí no se podía cantar, platicar y chiflar. Y yo recuerdo que dije, ve, yo no sé chiflar, les confieso, yo no sé silbar. Pero yo decía, mi mamá siempre que me intentaba, que me veía el intento de silbido, tal vez por molestar, niño, me decía, hey, no, no chifles, que no estás preso. Y me golpeaba la mano. Y yo decía, pero yo ahora estoy preso y no me dejan silbar. Entonces es como que mi mamá todo es un error. Eh, recuerdo que la primera vez que canté fue una alabanza que se llama Cuán grande es Él. Y luego canté Somos incienso, que se quema ante el trono. Y entonces yo lo canté bajo. Y me dice en ese momento con quién estaba, que era Miguel Mendoza. Y me dice, ¿y dónde vos tenías oculto eso? Que yo no sabía que cantaba. Entonces le digo, bueno, canto, canto aunque sea que el bajo. Y me dice, ¿y qué música? Y comenzamos a hablar de la música. Y ese fue un impulso para que yo viniera y después de eso le canté un mariachi, una canción de mariachi. Y entonces cuando ya me escuchan la canción de mariachi, porque yo como que probando los altos, ¿no? Dentro de mi voz grave, recuerdo que llegaron a decirme que, pero casi como a 2 celdas de distancia, que me callara porque hasta el portón principal se escuchaba eso y que iban a llamarme la atención, porque podían tomar sanciones contra mí, que yo no podía cantar. Que si iba a cantar, que cantara en voz baja.
Yo recuerdo que eso para mí, aún hablando, yo no puedo contar secretos, pues, porque todo el mundo me va a escuchar. Entonces yo le decía que yo no era Chabelo. Sí, yo no podía hablar como el comediante, pues. Mi voz no se prestaba a tanto a eso. Y eso era tararear, y si tarareabas, también había confrontación. Y entonces, pero llegaba un momento en el que te encontrabas o sentías que no había alguien en el pasillo. Y yo recuerdo que me dejaba ir con un baile, con un estribillo de alguna canción. Y lo otro fue que en un momento escuché el Ave María, pero de una manera tan armoniosa que yo me sentía en la Capilla Sixtina del Vaticano. Era la primera vez que lo escuchaba. Estaba todavía con Miguel Mendoza en la celda de castigo. Y yo recuerdo que yo estaba buscando y yo decía, pero yo antes no lo había escuchado. Y era el ex vicecanciller Víctor Hugo Tinoco, que estaba cantando el Ave María. Y luego, ¿por qué? Porque yo recuerdo haber dicho, ¿quién es? ¿Quién es? Pero con el... ¿Aló? Sí, No, no, o sea, permítame. bueno, se nos cayó de momento la comunicación con Lester Alemán. Vamos a ver si se restablece en estos momentos, contándonos un poco sobre cómo fue su experiencia ahí en el Chipote, cómo sobrevivió pues a este encarcelamiento eh, que tuvo Lester Alemán también con otros presos políticos, Lester. Eh, ya tenemos nuevamente acá a Lester Alemán, tal vez le das, ubicas mejor ahí el teléfono. Oye, perfecto. Como Sí, estábamos en horizontal. estabas ahí. Aquí está. Estabas contando un poco, pues, el tema de Víctor Hugo Tinoco, que se puso a cantar. Y recuerdo que yo preguntaba con miedo, ¿quién es? ¿Quién es? Entonces, es Víctor Hugo. Entonces, Víctor Hugo. Ah, ok. Qué lindo, le digo. Qué lindo. Y en ese momento estaba llegando algo. Están hablando entre ustedes, ya se les dijo, pero a gritos, pues. Y ahora en la puertecita de la celda donde estaba Miguel y yo, que era donde se accedían los platos, y si te llevaban el agua, te la pasaban por esa puertita porque la puerta principal estaba totalmente sellada. Eh, y alrededor, pues, eso lo que había era pared. Entonces, era una celda totalmente pequeña, únicamente la litera, a la par estaba el baño, donde esos primeros 3 meses que has hablado, era un hoyo únicamente, donde se hacían las necesidades y ahí con una botella cortada hacia la mitad nos echábamos el agua para bañarnos. Entonces, fue tan imposible lograr cantar algún día una canción completa. Y yo decía, la vida misma es para entonar canciones, porque ¿por qué lo hacía, Lucía? ¿Por qué? Porque cuando yo llegaba de la universidad, yo llegaba cantándole a mi madre. Yo abría el portón y yo comenzaba a cantarle. Cantarle, a mí me gustan canciones, mucho no de este siglo, ¿no? Sino de algún tiempito para atrás. Me gustan las canciones del recuerdo, de manera secular, como también me gustan muchas alabanzas o cantos conmemorativos. Y eso hacía que a mí me privara más, a tal punto que si yo oraba, ya te imaginarás que estoy orando en la concentración misma de una oración, y si sentías que venía vos bálsamo fresco en medio de esa tribulación, me llamaban la atención, que por qué estaba orando, que por qué hacía eso. Entonces yo decía, a ver, Dios mío, perdóname, tengo que contestar, porque entonces, no, pero es que no puedo orar. Hasta ese punto llegaron, pues, a un extremo. Llegaste, pues, a sentir vos que fue un momento, este paso de la cárcel, como también de un reencuentro o un encuentro más profundo con Dios. Definitivamente que aquí ha sido una oportunidad
para ordenar metas, proyectos, sueños, pero también para fortalecer ese amor que siento por Dios dentro de mi fe. He sido muy cuidadoso en el hecho de que vivo mi fe en la intimidad, vivo mi fe a diario. Tengo y siento haber desarrollado una comunión, una conexión también muy bonita, hasta el punto de reconocerle como una persona que está siempre a mi lado. No un Dios aislado, no es un Dios de altar, sino un Dios que, que está a mi lado, que se sienta a mi lado, que escucha Sentiste que Dios te habló, trató con vos. O sea, ustedes no tenían muchas, Biblia. muchas veces. Yo Ujú. creo, Lucía, y me aferraba, había estudiado teología, y yo decía, hoy, este es el momento de poner a prueba si yo aprendí algo. Y es que venía a mí la imagen es exacta y alguien que haya compartido celda conmigo te puede decir cómo daba lectura a salmos que yo me había memorizado desde los 6 años de edad. Por ejemplo, uno que siempre eh, encontró fortaleza dentro de la galera donde estábamos era el Salmo 23, que es exactamente el primer salmo que yo me aprendí a los 6 años. Y yo recuerdo que en un momento me dice que alguien que estaba en la celda de al frente, que es Miguel Mora, a quien le digo Miki. Y entonces él viene y me dice, él hablando con su compañero de celda, pero era para que yo entendiera, ¿no? Y ahí yo ahí había salido de la celda de castigo y había pasado a una celda de barrotes. Y en la de al frente estaba Miguel Mendoza con Miguel Mora con Freddy Nava. Yo estaba con Roger Reyes en ese momento. Y entonces dice Miguel, Freddy, ¿podés repetirme ese versículo bíblico que me trajo fortaleza a mi alma? Entonces yo lo repetí. Una semana después nos estamos dando por enterado la noticia que me llevó mucho en oración por la recuperación de Miguelito. Una semana exactamente después de eso, El COVID. Ujú. del COVID. Eso yo recuerdo que me correspondió a mí pasar un mensaje. Y es que el primero en ir a visita era don Walter Gómez. Y don Walter está en la celda de este lado. Miguel Mora está en esta. Ellos no se pueden ver. Pero como yo estoy al frente de las dos, yo podía ver a ambas celdas. Aunque yo no podía platicar con ellos. Porque había un custodio en medio, pues. Entonces, aunque si eran señas, era prohibidísimo la seña, prohibidísimo hablar, prohibidísimo estar pegado a los barrotes, arrimarte. Y entonces, don Walter viene y le digo yo, Miguel, no se me va a olvidar, Miguel está en el baño. Freddy está sentado en la litera así esperando, porque para nosotros cada visita era que yo les nombraba, se abrió la puerta, se nos abrió la puerta, vamos a darnos cuenta qué está pasando en el mundo, qué está pasando con nuestras familias. Lejos de saber algo político, es qué está pasando con nuestras familias. Porque tener visita, Lucía, en nuestro régimen excepcional carcelario, era siempre casi como un milagro, porque no se nos informaba cuando iba a tener visita. No era de manera regular y no era normal. El mismo hecho que estuviéramos ahí no era normal. Y recuerdo que Miguel anda en el baño y él le preguntó a Walter, estoy con Roger, hablando como entre nosotros dos, y él estaba hablando con Félix Maradiaga, que eran quienes estaban compartiendo celda. Y Miguelito, y me hace don Walter, salió del hospital.
Y viene Miguel terminando de arreglarse la camisa del uniforme y le digo, Miki, Miguelito salió del hospital. Es decir, yo violé el hecho de no interactuar. Y Miguel cayó al suelo llorando. Y esas lágrimas de gozo, de agradecimiento a Dios, también las compartimos. Porque definitivamente lo que nos pasaba ahí se compartía. La alegría, la tristeza. Creo que eso es parte de la resiliencia y es parte también, Lucía, de resistir como el país, Nicaragua misma, en oposición al régimen estaba resistiendo, como nuestras familias estaban resistiendo. Entonces, ese hecho yo te puedo decir, ¿Dios habló? Sí, Dios habló, por supuesto. Cada visita yo recibía palabra de fuerza de mi madre y yo sabía que era Dios hablándome a través de ella. No había Biblias, pero es que nadie podrá borrar lo que tu corazón atesora. Así es que seguiré siendo un nicaragüense porque nadie me lo va a poder borrar y seguiré teniendo fe de que Cristo vence siempre, porque eso está en mi corazón. ¿Qué te dejó este paso de la cárcel, Lester? ¿Y qué pensás hacer en el futuro? Me dejó unos añitos acumulados, creo yo. Unos añitos en los que le pedí a Dios mío, pero padre, ya que no sé un día más, Señor, ya quiero ir a comer churrasquitos, una carnita, un bao, una catamal. Le pedí una catamal a mi mamá y que le daban entrar en una de las visitas. Mami, quiero una catamal. Muchos aprendizajes eh, adquiridos después de la reflexión sobre ideas y sueños, metas propias, muy propias, en el que me tracé llegar hasta mi doctorado. Es decir, el silencio también me permitió para escudriñarme quién era yo, aprovechando la oportunidad de saber qué quería hacer en mi vida a nivel académico, cómo mejorar y honrar a mis padres, cómo hacerlo mejor de lo que ya lo había hecho. Porque después del 2018 yo decía, ¿será que les fallé? ¿Será que no les honro? ¿Será que este sufrimiento lo ven como dolor de parto? Y con la esperanza de que era el último día que yo iba a tener de reflexión conmigo mismo, me ensimismé en mis pensamientos, a tal punto que llegué a recordar mi primera imagen que puedo albergar en mi mente de los 4 años, que andaba con mi mamá dejándole comida a mi papá en un proyecto mientras estaba construyendo la carretera Jinotega-Guayacán, en un bus con frío. Ese es mi primer recuerdo, 4 años. Y eso lo alcancé en ese proceso, porque asumí que ese aislamiento para mí iba a servir de reflexión, de transformaciones, e insistí mucho de que todo compromiso que yo asumiera ahí debía ser cuidadoso, porque el cumplimiento estaba por verse al momento que yo diera un paso en libertad. Y hasta el momento, lo primero que prometí lo he ido cumpliendo, porque también Dios es fiel y Dios tampoco no cumple, no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse. Pero dentro de ese cumplimiento de nuestros compromisos como seres humanos, vi hombres comprometidos a restablecer sus matrimonios, después que orábamos, después que les comentaba una historia bíblica, después que prácticamente contábamos la Biblia, les conté la Biblia a cierta medida, o que les mostraba una grandeza de un salmo, etcétera. La grandeza del reinado de David, por ejemplo, el Cristo humano, Cristo acercándose a las mujeres, Cristo acercándose a los niños, etcétera. Después de todas esas historias, veía también que mi entorno estaba asumiendo compromisos, porque definitivamente la cárcel y el hospital, Lucía, como es de cajón decirlo, son lugares de necesidad donde hay oraciones y corazones dispuestos y genuinos. Pero de nada nos sirve si yo que hago un compromiso y es totalmente hueco, si cuando Dios me permita la oportunidad de estar en libertad o de estar sano,
no lo voy a cumplir. Estoy hablando de compromisos personales, familiares y sociales. Entonces, yo adquirí dentro de ese momento también mayor valor para la juventud nicaragüense. Desarrollé más amor por los jóvenes. Y me preocupaba por aquellos que me imaginaba, ¿no? Tal vez estaban estudiando su carrera técnica y se vieron obligados a tener que trabajar, dejaron su carrera. Aquellos jóvenes que estaban en la universidad siendo profesionales y tuvieron que irse, emigrar y hoy están trabajando en trabajos que no tienen nada que ver a sus profesiones. Aquel joven que está inmerso en una adicción, etcétera, y que tiene todo el deseo de salir y no encuentra ayuda. Pero todo eso iba marcando también al saber que dentro de toda esa fortaleza que venía estaba también el esfuerzo de mi familia, de mi madre en resistencia. Es decir, ver a mi madre con fortaleza era lo que me llevaba a mí, a ese lugar, a mantener fortaleza, a saber y garantizarme de que después que en julio del año 2022 las porciones comienzan a mejorar de comida, donde me ganó la ansiedad, yo dije, bueno, yo no me voy a morir, aquí yo no me voy a morir. Y resultó que también escudriñé más eh, el hecho de cuánto valor tienen las personas que te rodean, las personas cercanas, ¿verdad? Y de que uno es pasajero en esta vida y lo mejor que quiero es que no se me recuerde únicamente por lo del diálogo nacional, sino que porque con mi visión propia de estudiar, de trabajar, de desarrollarme y apoyar a mi familia, apoyar a mi entorno, es una manera también de garantizar pues, de que hay generaciones en Nicaragua dispuestas a reconstruir ese país desde cualquier campo en el que nos deseamos ocupar. Así que entre metas y todo eso está el hecho de, dentro de la incertidumbre, apoyar en lo poco, en lo nulo que tenga, a personas que están ubicándose acá, establecer algún tipo de contacto con personas que están teniendo dificultades con el tema llenado de sus formularios, etcétera. Eh, Estar también siempre consciente de lo que está pasando aquí, lo que está pasando en Nicaragua, a quienes les reconozco quienes están en Nicaragua y sigue manteniendo esa fortaleza, esa esperanza de que vamos a ser libres como país y posteriormente a eso definir mi estatus migratorio. Que con mi estatus migratorio, pues está además no decir que sí quiero estudiar, quiero trabajar, quiero ser un profesional que aunque Nadia Tardencilla, la jueza, me dijo que estaba inhabilitado de ejercer mi profesión, sin haber yo tocado mi diploma, mi título no lo había ni tocado, porque lo recibió mi madre, yo sabía que tampoco yo soy eterno, pero yo sabía que ellos eran eh, menos duraderos que yo. Así que en algún momento yo iba a ejercer mi profesión, que es la comunicación. Y eso me mantuvo fortalecido, me mantuvo en pie. También visionarme en el hecho de seguir estudiando. Apasionado, tengo mucha sed por el estudio, porque también el mundo lo demanda ahora. Así que dentro de eso están los planes. Y siempre Yo, seguir, obviamente, siendo mejor persona cada día. ¿qué le prometiste a Dios? Breve. Que la rutina no me iba a ocupar el momento de mi intimidad con él. Muchas veces le di más tiempo al teléfono que a la oración, que a la búsqueda, a mi espiritualidad, al fortalecimiento de mi fe. Muchas veces al tema de las reuniones. Pues había más reuniones que espacios que los que tenía yo de espacio para leer la Biblia, escudriñar, etcétera. Pero creo que me ha dado el momento también de decirme, bueno, ahora demostrarme que vas a restablecer ese altar como lo mantuve día a día en esa celda. Porque no llegué a orar ahí.
si ya tenía un hábito, una rutina de oración, de búsqueda, de sometimiento, de lectura, de estudios, etcétera, de debate, de compartir también el crecimiento espiritual con otros, de hacer misiones. Como siempre, quiero decirte el segundo compromiso, era que me diera y que me permita un corazón de misericordia, que mi corazón no albergue rencor por lo que ha pasado, para yo no pagar con la misma moneda y esperar cambio, esperar el vuelto. No, le pedía no resentimiento, ningún odio, ningún rencor, eh, sino que todo lo contrario, poder tener el valor de hacer las cosas bien, para que esas mismas personas que en un momento fueron mis angustiadores, vieran lo equivocado que estaban conmigo. Eh, y eso fue parte de los compromisos que hice a nivel personal. Muchas gracias, Lester, por haber estado acá con nosotros. Pues oramos mucho por vos, por tu mamá. Incluso ella nos acompañó en una de las noches de oración para darle a ella fuerza, porque la familia sufre mucho, las madres sobre todo, pero ella pues se mantuvo bastante también fuerte espiritualmente y eso te lo transmitía a vos en cada Sí, visita que tenía ella oportunidad. Así que Dios te bendiga, que Dios te, yo, te dé siempre verdad y te mantenga en los caminos de Dios. amén. Y Eh, cumplirle lo que le prometiste. y así sea, así sea. Yo quiero agradecer, Lucía, el espacio y que estos últimos segundos que me permitas, agradecer personalmente el valor y la fortaleza de mi madre. Estoy muy orgulloso de ella, eh, fortalecido al saber que tenía una leona de tiempo completo. Y también agradecer a aquellos jóvenes que me rodearon desde el 2018, y que se convirtieron en una familia. Varios de ellos ya exiliados por haberse organizado, por haber creído también en una causa justa y continuar con la decisión de, somos jóvenes, visionamos un mejor país y que disculpen, pues, disculpen la molestia, pero estamos dispuestos a reconstruir Nicaragua como organización. Lo otro, agradecer el sacrificio personal y sufrimiento que le ha tocado vivir a Monseñor Rolando, de quien recibía en algunos momentos noticias, a Monseñor Silvio Báez, porque fue, además de ser una voz profética para quienes escuchan sus homilías, para quienes estamos pendientes de sus reacciones, también fue la voz, y quiero confiarte y compartirlo con ustedes, fue la persona que acompañó en consejo, en oración, en interacciones, en intercambios, la vida de mi padre, para que mi papá no desfalleciera en medio de este proceso. Entonces, ese ánimo infundido a la iglesia en general en Nicaragua, ¿verdad? Aquellos que a las jornadas de oración, jornadas de ayuno, clamores, vigilias a nivel mundial por nuestra liberación, las reacciones que tenían organizaciones, denominaciones evangélicas, católica y cualquier otra denominación y corriente religiosa de credo, y que al final de cuentas en Nicaragua se materializaba muchas veces en sacerdotes y en pastores que estaban hablando de nosotros a pesar de que eso significaba mucho riesgo. Y por ello, pues yo te menciono, porque asumió un lugar de importancia y de peligro en su momento también, al presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Carlos Herrera, y así también a esos grupos que se fueron creando posteriormente. Nos decían, no les conocemos, pero en la iglesia estamos orando y tenemos una campaña de oración. No nos conocemos, pero en la parroquia tenemos un grupo de oración por ustedes. Y que estaban las señoras, estaban las abuelitas, las mamás, las tías,
que uno va recogiendo en toda esta causa, los señores orando por nosotros, ustedes haciendo esas transmisiones de oración por nuestra familia, para fortaleza a través de ellas, para nosotros, y el periodismo en general, pues, en Nicaragua, la resistencia que se hizo desde fuera, la persecución que había sobre ustedes y con ustedes, que al final de cuentas, si valoramos delito ser comunicador, delito hacer política y delito tener fe. Pero es ahí donde esas tres cosas que me gustan tanto, acerca de la persecución religiosa, todo es delito, y es donde yo digo, bueno, Dios, pues creo que estamos del lado correcto de la historia. Y es por eso mi agradecimiento y mi esfuerzo a mejorar y apoyar en lo que esté a mi alcance para que logremos la democratización de Nicaragua y sobre todo alcancemos la libertad plena. Muchas gracias, Lucía. Gracias, Lester, y a la gente también que nos estuvo sintonizando por su atención. Muchísimas gracias. ¿Quién vive? Cristo. A su Cristo vive, nombre, en gloria estamos. Cristo vence siempre. a sus hijos Victoria. y a Nicaragua. Libertad. 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 Gracias. Libertad, libertad. Gracias, Lester.